porque sí me da sí entiendo, ¿no? Que a veces la tinta de una otra manera, de un color, pues, de cierta manera, pues no se distingue, ¿no? Conforme se está, se está agotando. Entonces, permítame, voy a volver a escribir el texto. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, con respecto con este tema, se llama, estamos hablando, velocidad del sonido, pero en especial la velocidad del sonido, en este caso en el aire, viene determinada por ese valor a 331 metros por cada segundo, a 0 grados centígrados, ¿no? Entonces, ese es de cierta manera lo que quiero que veamos en relación a una fórmula que existe, que tiene que ver un tanto con ambas velocidades y a su vez con determinadas temperaturas, en este caso absolutas, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que veamos hoy, pero voy a volver a escribir el texto para que por favor lo alcancen a ver ustedes. Entonces, permítanme, déjenme seguir escribiendo parte de esta información con la temperatura a razón. Temperatura a razón. A ver. A razón aproximadamente. Aproximadamente a 0.6 metros sobre segundo por, en este caso, por cada grado centígrado. Por grado, en este caso, por cada grado centígrado. Grados centígrados. ¿Sí se alcanza a ver aquí, verdad, ingenieros? Sí, profe. 9. C, L, ¿sale? Entonces, se le ve aquella. Disculpen si escucharon tanto mi garganta, que sí he estado un tanto sensible de ella, pero pues aquí estamos a seguir trabajando, ingenieros. Entonces, nos dice que es independiente de la presión, coma, marcado, presión, frecuencia y longitud, presión, frecuencia y longitud de onda. Ok, continuando. Entonces, la influencia de la temperatura, sí, aquí está. Entonces, la influencia de la temperatura, la influencia, en este caso, de la temperatura, ¿sí? En la velocidad, en la velocidad en este caso velocidad de propagación, en este caso del sonido, en este caso en un gas, viene dada. ¿Sí se alcanza a distinguir bien, ingenieros? Sí, profe. Ok, gracias. Viene dada con bastante precisión. De hecho, esto que estamos viendo, con precisión, coma, déjame utilizar otro marcador. Precisión por la relación, coma, por la
relación. En este caso, bueno, está aquí la fórmula, ya la escribí aquí en la parte izquierda del pizarrón. Entonces déjenme continuar siendo V1 y V2, siendo, en este caso, V subíndice 1 y V subíndice 2, las velocidades en este caso las velocidades correspondientes a las temperaturas. Las velocidades correspondientes a las temperaturas absolutas. A las temperaturas absolutas. En este caso, T subíndice 1 y T subíndice 2, respectivamente. Ok, eso es lo que tenemos como parte de este tema que se refiere a la velocidad del sonido en el aire. Entonces, espero que se alcance a distinguir de una manera mejor el texto como estaba escrito hace ratito con tinta de color rojo. Entonces, la velocidad en el aire, aquí ya nos da un dato. Incluso, si me permiten, en un ratito más le tomo una captura de pantalla para que ustedes tengan esta información ahí a través del grupo que tenemos en WhatsApp, y así también puedan tener la información un poquito a la mano, ¿no? Entonces, les comentaba que la velocidad del sonido, en este caso, tiene que ver un tanto la velocidad del sonido, pero en el aire. Entonces, aquí nos está diciendo que es igual a 331 metros por cada segundo a 0 grados centígrados, ¿verdad? Y dice que este valor aumenta o aumentó con la temperatura a razón de aproximadamente 0.6 de metro por cada segundo cada grado centígrado. Ese es un dato que ya nos proporciona. En su debido momento, pues, parte de esos investigadores estuvieron realizando, ¿no? ¿Cuál era la variación de esa velocidad a determinadas temperaturas, ¿no? Y yo eso, lo más seguro que lo podemos encontrar en algunas tablas donde nos pueden proporcionar todo esto, ¿no? Y a su vez dice que es independiente de datos como puede ser la presión, en el caso como puede ser la frecuencia, y algo que también se utiliza mucho en la cuestión de las ondas o de la longitud de onda, es la longitud de onda, ¿no? Que son datos, a final de cuentas, es independientemente de ello. Y luego nos dice que la influencia de la temperatura en la velocidad de propagación del sonido, en este caso de un gas, aquí nos dicen un gas, viene dada en este caso con bastante precisión por esta relación que tenemos aquí. Entonces, esta fórmula que tenemos aquí, a final de cuentas, está involucrando ambas velocidades, y a su vez esas velocidades tienen una correspondientes a las temperaturas, en este caso absolutas, con las cuales en su debido momento se quiere empezar a trabajar, ¿no? Ese es un dato que, disculpen, que de una u otra manera pues nos va a proporcionar parte de esa velocidad del sonido, ¿no? Pero también es importante mencionar que a su vez el sonido pues tiene que ver un tanto con las pulsaciones, ¿no? Sobre todo en ondas sonoras de frecuencias, donde en este caso nosotros como seres humanos pues llegamos a identificar, ¿no? En donde el número de pulsaciones por segundo es igual a la diferencia de frecuencias de dos ondas sonoras, ¿no? Es un caso. También tenemos el otro ejemplo del sonido, que son los intervalos musicales, en donde, bueno, pues ahí entran un tanto las secuencias de dos notas musicales, y de ahí viene lo relacionado a las octavas, a una quinta, ¿no? Que son de una u otra manera los intervalos musicales en los cuales se genera el sonido. También tiene que ver los armónicos, esos en su debido momento ustedes en la parte de electrónica potencia
van a identificar los armónicos de respectivamente determinadas señales. Y la palabra armónico se refiere a una serie de frecuencias cuyas relaciones son números enteros. Es a lo que se refiere con la parte de armónicos. Llamado en este caso, le llaman en este caso a la letra F, al menor de las frecuencias de esa serie, que se denomina por su primer armónico las frecuencias de los otros armónicos, que son el segundo armónico, tercero, cuarto, quinto y hasta el sexto armónico, ¿no? Entonces sí es una serie de información bastante interesante. Disculpen. Y también aquí hay otra palabra que también es interesante, que se refiere a la resonancia. Y la resonancia, pues a final de cuentas, se refiere cuando un cuerpo vibra por acción de ondas sonoras de la misma frecuencia que la suya, en este caso, natural, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno muy interesante que tiene que ver con lo que en su momento vamos a tocar el tema relacionado con el efecto Doppler, que es un fenómeno muy interesante en el cual hay instrumentos con los cuales vamos a generar determinadas frecuencias que se conocen como diapasones. Entonces, eso es algo que también nos va a hacer es interesante conocerlo. Incluso hay videos y algunos ejemplos en los cuales podemos llevar a cabo eso, ¿no? ¿Vale? Ok, bueno, entonces esto es en relación a este tema que tiene que ver con el sonido y la velocidad del mismo. Disculpen, ingenieros, ¿eh? Ya ando un poquito sensible de mi garganta. Bueno, ¿desean que le tome una captura de pantalla a esta información, ingenieros? Sí, por favor, profe. Por si, por alguna razón, ¿verdad? Permítame entonces tantito. Entonces estamos en mecánica, mecánica clásica. Con los cambios de temperatura. ¿Es mecánica clásica o tópicos selectos de física? Mecánica clásica, bro. Perfecto, bueno. Entonces déjenme tomarla. Ahí está. Listo. Ya les tomé parte de la imagen. Por favor, indíquenme si se aprecia bien. Yo pienso que sí, pero igual, por favor, revísenla. Sí, entonces ese es un dato importante, la velocidad de sonido en el aire. Ay, perdón, ¿eh? Creo que no puedo estar hablando mucho tiempo. Pero, ok, continuamos. También algo interesante que surge en las ondas es algo que se le conoce como, que les comentaba, con los armónicos. Y hay una parte importante que se le llama onda armónica, que es una onda periódica, ¿no? A final de cuentas. ¿Alguien nos podría decir qué es una onda periódica, ingenieros? Si son tan amables de buscar esa definición. ¿Qué es una onda periódica, por favor? ¿Sí? ¿Alguien nos puede decir qué es una onda periódica? Dice que las ondas periódicas son aquellas que muestran periodicidad respecto del tiempo. Periodicidad respecto al tiempo. ¿Puedo borrar eso, ingeniero, lo que está aquí en el pizarrón? En relación Sí, a... Ok, gracias. Entonces, por favor, ¿eres tan amable de repetirnos la definición? Es una onda que es periódica con respecto del tiempo. Ajá. Sí, Ok. es decir, describen ciclos repetitivos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a escribir una determinada señal, una onda. ¿Sí se alcanza a ver este color, ingenieros? Este color azul. Sí. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de esta onda. Espero que me indican. Déjenme utilizar este color negro. Entonces, de cierta manera, pues siempre, como menciona, existe cierta periodicidad con respecto del tiempo, ¿no? Ahí está. Esa es en otra manera. Y luego, ¿qué más? Es una onda que se repite. Dice, es decir, describen ciclos repetitivos. Describe ciclos repetitivos. Entonces, como podemos ver, pues aquí tenemos prácticamente algo que se está repitiendo, ¿no? Una parte positiva, una parte negativa, parte negativa, que de cierta manera se está repitiendo, ¿no? Eso es lo que nos está, de cierta forma, indicándonos que se está repitiendo parte de esa onda que tenemos ahí, ¿no? Entonces aquí tenemos una onda periódica
¿sí? Y esa onda periódica, a final de cuentas, también, dentro de las ondas como tales, existe una, de esa onda periódica, una onda que se llama onda armónica. Entonces, esa onda armónica, voy a escribir parte de esa definición, ¿sí? Entonces, esa onda armónica, que es lo que vamos a, y de hecho lo van a utilizar ustedes mucho, en la parte de, como les comentaba, en la parte de electrónica armónica. ¿Y eso por qué? Porque de cierta manera hay muchos de los dispositivos que ustedes van a utilizar, o muchas de las señales con las cuales hay comunicaciones, pues se usan ondas. Y en el caso de una onda armónica, tiene la siguiente definición. Dice, este tipo de onda me indica si se ve la tinta de color negro. Por favor, ingenieros. ¿Sí? Entonces, en este tipo de onda, tiene la forma, ¿sí se alcanza a ver el color un tanto negro, gris, ingenieros? ¿Sí, ingenieros? Sí, profe. Ok, tiene la forma de una onda, de una forma de una función armónica. De una función armónica. ¿Sí? Coma, es decir, en este caso es decir, una curva, y utilizar otro marcador. Es decir, una curva, ¿sí? Una curva, y aquí vamos a utilizar el término de la trigonometría, o una curva, ¿sí? O una curva cosenoidal o coseno. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Entonces, a una onda armónica, como menciona ahí la definición, es un tipo de onda que tiene la forma de una función armónica. Entonces, tiene una función armónica, aquí lo menciona, y es decir, que es una curva seno o una curva coseno. Aquí ya nos está identificando de qué tipo esas ondas periódicas, que también se les conoce como ondas armónicas, tienen una onda que tiene una función, y esa función se le llama armónica, la cual tiene un comportamiento de aquí lo menciona como curva, pero a final de cuentas nosotros conocemos que existen la función seno y la función coseno, y cada una de ellas tiene una característica muy importante, ¿no? Podemos indicar una de ellas que una está desfasada con respecto a la otra, ¿verdad? Sino ahorita vamos a hablar de algunas de sus características, ya hablando de la materia de cálculo diferencial, en donde tenemos una función seno y una función coseno. Y aquí las vamos a aplicar en este tema de ondas periódicas, en especial ondas armónicas, ¿no? Y entonces, pues eso tiene que ver con una característica muy propia de este tipo de ondas. ¿Vale? Entonces, para ello, este tipo de ondas ya tienen una característica muy propia, en donde esa función, aquí voy a escribir, me indica si se alcanza a ver el color, la tinta de color rojo, ¿se alcanza a ver, ingenieros? Esa muy poquito, profe. No, ok, entonces no usamos ese color. Entonces, en función de lo que nos menciona esa definición de una onda armónica, entonces voy a escribir lo siguiente. Entonces, Y es igual a escribir lo siguiente. Entonces tengo al valor de A que multiplica al coseno de K multiplicado por X. En este caso, tenemos ahora este tipo de función, ¿sí? Entonces, esa función de onda está dada por, en este caso, como les comentaba, haciendo un tanto la relación con la materia de cálculo diferencial, donde se vio en su momento funciones, que también esto lo puedo escribir como una función de X, ¿no? Porque a final de cuentas, esto
Recordando que esa es la identidad trigonométrica, el argumento, y lógicamente que esa es una constante que nos va a permitir cuánto más se va a amplificar esta señal. Perdón, disculpen. ¿Ok? Entonces, como es una función de x, pues lógicamente que esto puede aumentar o disminuir, y este valor, pues lógicamente, si es la unidad, va a tener un determinado valor. Si vale 2, todo tiene que ver con esos datos, ¿no? Entonces, esto se le conoce como una función, en este caso, que tiene que ver con una función de una curva tipo, en este caso, el seno, ¿no? Y bueno, esa onda que acabo de escribir, pues prácticamente, aunque no está involucrado el tiempo, pero t es igual a 0, ¿no? Que también es algo muy importante, de acuerdo a la definición que nos comentó su compañero, en la cual una onda periódica, pues tiene que tener mucha relación con respecto al tiempo. Entonces, tenemos que indicar que el tiempo inicial, pues va a ser igual a 0, ¿no? Continuando con parte del texto, entonces la letra a final de cuentas, es una constante. Entonces voy a escribir lo siguiente. Dice que en este caso, la letra A, o la constante A, así es como lo vamos a definir, la constante, en este caso A, representa la altura. Aquí ya viene como parte de que los comentaba, representa la altura de, en este caso, de las crestas. ¿Sí se alcanza a ver la tinta de color azul, ingenieros? ¿Sí, ingenieros? ¿Se alcanza a ver esa tinta azul? Ok. Entonces, la letra A que tenemos aquí, que forma parte de esa función, representa la altura de las crestas. En este caso, ¿de quién estamos hablando? Pues de la onda, ¿no? En este caso, de la onda. Y entre paréntesis también viene dado y la profundidad de los valles de la onda. Y la profundidad de los valles, de la onda. ¿Okay? Entonces, en pocas palabras, a esto se le llama amplitud, en este caso, amplitud de onda. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo que aquí algo en esa función, como era lo que les comentaba hace ratito, aunque yo lo expresé básicamente con algunas señales. Entonces, esta letra A que tenemos aquí, se le conoce como la amplitud de la onda. Lo voy a escribir de otro color, para que se identifique un poquito más. Espero que el color rojo nos permita escribir un poco más. ¿Sí se alcanza a ver ese color rojo, ingenieros? Espero que sí, ¿no? Entonces, esa amplitud de onda, o esa constante que se llama ahora amplitud de onda, nos va a permitir que, obviamente, de acuerdo a la definición, que aumente, ¿no? Aumente tanto las crestas como en este caso los valles. O sea que una señal, utilizando esa amplitud, me va a quedar de esta manera, ¿no? Así lo voy a hacer de manera dependiendo de la amplitud, me va a quedar algo así. De igual manera aquí. Y así básicamente se va a comportar, dependiendo de ese valor que tenga en este caso, la amplitud. El valor de esa constante. Puede ser el valor de 1, puede ser el valor de 2, 3, 4, independientemente. Entonces, ese valor corresponde, a eso se le llama como amplitud de onda. Tenemos que aquí los colores ya están agotados. Amplitud de onda. Y eso es a lo que se refiere. Entonces, son tanto los puntos más altos, como en este caso que le conoce como crestas, o como los mínimos, que también se le conoce como valles de quién, de esa onda. Eso es en relación a ese valor de K. Pero también tenemos otro dato que también es importante. En este caso es esta constante que también es K. Entonces aquí voy a escribir el valor de esa constante.
Permítame tantito, déjenme hidratarme porque... Entonces, ya sabemos que A corresponde a la amplitud de la onda. Pero ahora, ¿qué corresponde el valor de K? Entonces, la constante K se le llama número de onda. Entonces, vamos a escribir que la constante, en este caso K, como les comentaba, se llama número de onda. Se llama, en este caso, el número de onda. Me imagino que ustedes ya llevaron mediciones eléctricas y electrónicas, ¿no, ingenieros? Estamos llevando ahorita mediciones eléctricas, profe. ¿Y ya estuvieron generando algunas funciones? ¿O todavía no? Sí, Ah, ok. Entonces me imagino que esos temas ya están familiarizados con ellos, ¿no? ¿O todavía no? Ahí más o menos aún faltan unos detalles. Hay un poco. Sí, de hecho gradualmente van a ir viendo más información, ¿no? Pero bueno, no está de más que empiecen a conocer un poquito de esta información. Y no está de más, no les... Al contrario, yo creo que aumenta su acervo cultural, ¿no? Eso es lo que, a final de cuentas, es lo que interesa, ¿no? Que observen ustedes que a final de cuentas, los temas que están viendo en su carrera, con los temas de ciencias, o sea, no son separados, no son aislados. Simplemente que, por ejemplo, la ciencia física, de cierta manera, es una ciencia muy amplia, en la cual tiene diferentes subáreas. Una de ellas, pues, viene siendo la electrónica, que es el uso del manejo de los electrones, en cuestión de las corrientes. Luego viene la parte de mecánica, donde tiene que ver la parte del equilibrio de las estructuras. Luego viene, por ejemplo, la termodinámica. Entonces, son subáreas que forman parte de la ciencia física, pero a final de cuentas se han especializado o se han desarrollado en determinados temas de manera muy en particular. Pero no quiere decir que la electrónica está separada en el caso del tema de física y matemáticas. Al contrario, tiene como bases fundamentales, tanto la electrónica como cualquier ingeniería, tiene sus bases fundamentales, por eso se le llama en ocasiones con conocimientos físico-matemáticos, ¿no? Entonces estos temas no son aislados, aunque un principio, como les comento, tiene que ver con el tema de física, pero ya haciendo la relación con electrónica, pues son de manera muy importante. Y esos son conceptos muy básicos como ingenieros en electrónica que tienen que saber, ¿no? La amplitud de la onda, pues aquí podemos observar de dónde viene el número, el constante, este valor que tiene que ver con el número de la onda, que existen máximos, existen mínimos, o se le llama cresta, se le llama valle, a lo que se le llama periodo, la amplitud, ¿sí? El ciclo. Entonces son temas muy, perdón, son conceptos muy fundamentales que se aplican en ambas áreas, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces continuando, entonces quedamos que la letra K es una constante, la cual se refiere al número, al número de onda, ¿no? Bueno, continuando con parte de estos temas, entonces podemos observar que ese número de onda que les acabo de comentar, que es el valor de K, también nos va a generar los máximos, o en su debido momento también los mínimos. De tal manera que, perdón, disculpe, entonces ese valor de Kx, que lo que está escrito ahí, entonces K de X, a final de cuentas, puede tener diferentes valores. Normalmente, ese valor de esa constante se expresa en radianes. Normalmente este valor se expresa en radianes. Básicamente, entonces, nosotros cuando vayamos a utilizar esto, que ya ustedes en su debido momento lo van a ir observando en el generador de funciones y a su vez en el osciloscopio, entonces se puede identificar que las crestas, o en este caso, o los máximos de esas ondas, que también se le llama, como les comentaba, máximos, ocurren cuando hay una identidad, cuando el coseno, ¿qué me faltó agregar? ¿El coseno de quién? De K de X. Cuando ese valor del coseno de K de X es igual a la unidad
que de hecho ese es un dato, esto me va a quedar de la siguiente manera. Entonces los máximos, entonces cuando tenga k de x, y aquí voy a utilizar básicamente los siguientes valores, 0, 0,2pi, 4pi, y otros valores, 6pi, etcétera, 6pi, etcétera. Esos valores se les conoce como máximos. Disculpen, ¿eh? Conoce como máximos. Que a final de cuentas, los vamos a representar en una función que tenga que ver algo relacionado. Si alguien, por favor, me puede proporcionar allí en su buscador de internet una onda o una función coseno, por favor. Entonces, este dato que nos acaba de proporcionar con el coseno de k de x es igual a 1 se refiere a la cresta o a la cresta de onda. O se refiere, en este caso, la cresta. Déjenme separar esto. La cresta de la onda. Y en ese caso se refiere a los máximos. Entonces vamos a hablar, si no me equivoco, de acuerdo ahí lo que ustedes investiguen, se refiere a estos puntos que son las crestas. Los que estoy marcando en el caso de tinta de color azul, aquí en la gráfica, ¿no? Esos puntos. Y se refiere a esos puntos. Es decir, por eso dice la cresta de onda, que son los máximos. Entonces, cuando el coseno de 0, pues lo voy a tener que sustituir cada uno de esos valores, lo voy a sustituir en k de x, y obviamente que me va a dar los puntos máximos, o los valores máximos. Para el caso de los mínimos, que se le conoce como los valles de la onda, voy a poner los valles, en este caso, de la onda, y en este caso vienen siendo los ¿qué? Los mínimos, que vienen siendo los mínimos. Entonces, esos valores de k, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el coseno de k de x va a ser igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, eso me está indicando que voy a tener que utilizar valores de k de x, en este caso cuando vale pi, cuando vale 3pi, 5pi, 7pi, etcétera. ¿Vale? Eso se refiere que son los valores mínimos cuando esa función coseno de k de x es igual a menos 1, pues ahí vamos a tener esos resultados, ¿no? Vamos a tener parte de estos datos. Entonces, a final de cuentas, ese es lo que nos está indicando cómo se va a comportar esa función, respectivamente con respecto a esos valores que tenemos ahí, ¿no? Sustituyéndolos, pues vamos a tener, básicamente, entonces, cuando hablemos de las crestas o de los máximos, esos valores de esa constante multiplicado por x, pues básicamente van a tener esos valores. Cuando estemos hablando, cuando el coseno de esa función de k de x es igual a menos 1, entonces nos vamos a referir prácticamente a los mínimos de esa función que tenemos ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a indicar parte de toda esta información. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Deseen que le tome alguna captura de pantalla para que ustedes tengan esta información en sus notas? ¿Qué opinan, ingenieros? ¿Me puede tomar foto, profe? Sí, claro que sí, con todo gusto. Sí, permítame tantito nada más. Ok, ya la tomé, ya la envié ahí al grupo. Por favor, si son tan amables de colaborar, que se ve bien, ingenieros, por favor. Sí, profe, sí se ve bien, gracias. Perfecto. Profesor. Sí, adelante, los escucho. No, yo nada más le quería pedir que como nosotros vamos a, bueno, la mayoría vamos a tener un examen ahorita
terminando su clase que si nos deja salir un poco antes para acomodar la cosa que nos pide el profe. Ok. Sí, si me permiten, yo creo que unos 15 minutos más, no sé si no haya ningún inconveniente, y ya con todo gusto les doy la oportunidad, ingeniero, sí, si no tenga ningún pendiente, gracias por indicarme. ¿Sí les parece bien? Unos 15, 20 minutos, ¿les parece? Sí, Sí, profe, profesor. gracias. Ok. Bueno, entonces, eso es lo que se refiere básicamente, les comentaba, a una onda periódica que se relaciona mucho con una onda armónica, ¿no? Entonces, en esa onda armónica ya estamos hablando de una función que puede ser una función armónica, como lo comenta el nombre, pero ya está integrada a una función del tipo seno y tipo coseno. Perdón. De tal manera que una función seno o coseno, independientemente, va a tener una constante que se llama amplitud de onda y va a tener otra constante que se le llama número de onda. Y eso pues va a determinar, en este caso la amplitud de onda nos va a decir qué tanto aumenta en relación a su amplitud de esa onda. Y en el caso de la constante nos va a indicar el número de esa onda, ¿no? Tanto para los puntos máximos, para los puntos mínimos, también llamados crestas, o también llamados, en este caso, valles, ¿no? Entonces es como, resumiendo en pocas palabras, lo que acabamos de ver, en este caso lo que está plasmado ahí en el pizarrón. Bueno, a partir de estos datos, surgen otras ecuaciones, con las cuales nos va a permitir identificar tanto la longitud de onda como el número de onda, ya despejándolas respectivamente de lo siguiente. Entonces, si me permiten, ¿puedo borrar la parte derecha del pizarrón, ingenieros? Disculpe, profe. Sí. Como tal de una onda, bueno, es que estamos viendo eso, pero no me quedó muy claro. De una onda, ¿cuál sería la fase? Gráficamente. La fase. Ok. ¿Cuál sería la fase? A ver, vamos a checar esa parte. Sí, fíjate que eso ya tiene que ver un tanto con... Déjame buscar a ver si encuentro aquí una información. Por ejemplo, cuando... Aquí hay un tema que se refiere... Fíjate que hay una definición, dice, si las crestas y los valles de dos ondas coinciden, se dice que las ondas están en fase. Eso es a lo que se le conoce. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Me voy a adelantar un poquito al tema, ingenieros, pero gracias por tu pregunta. Se me hace una pregunta muy interesante. De hecho, aquí, aunque bueno, prácticamente hay una amplitud, ¿no? Entre la onda de color azul y la onda de color negro. Aquí hay una amplitud, un determinado valor, que simplemente yo los escribí así. Pero cuando se refiere a que están en fase, de hecho, mira, te voy a decir la definición como está aquí. Dice, si las crestas y valles de dos ondas coinciden, se dice que las ondas, en este caso, ¿están en qué? Están en fase. Eso es lo que nos indica, es de cuenta como si tuviéramos... Entonces, aquí puedo escribir otra onda, a ver si se puede apreciar. Déjame, a ver si el color azul, el color rojo nos permite. Entonces, estas ondas que tenemos aquí están en fase, aunque tiene una determinada amplitud. Si tuviéramos otra onda aquí espero que sí se alcanza a ver este color rojo. Ingenieros, ¿sí se observa? ¿Se observa el color rojo, ingenieros? Sí, un poquito, bueno, ahí más o menos porque como estaba Entonces, lo que estoy dibujando. haciendo aquí, ¿sí se alcanza a ver? Sí. Entonces, lo que estoy haciendo en este momento, o sea, esto que voy a marcar en este círculo, ¿sí se ve el círculo de color rojo? Sí, profe. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Ingenieros? Entonces, a lo que se refiere cuando están en fase, en este caso, en este momento, la señal de color azul y la señal de color rojo están en fase. A este fenómeno se le dice, a eso es lo que se refiere con fase. De acuerdo a la definición que tengo aquí, dice, si las crestas y valles de dos ondas coinciden,
se dice que las ondas están, en este caso, en fase. Entonces, esas dos señales están en fase, estas otras dos señales están en fase, incluso la de color negro, aunque tiene una amplitud mucho mayor que las otras dos, pero aún así está en fase. Y dice que para crestas y para valles, cuando las ondas coinciden, se le dice que están en fase. Entonces, este caso, estas tres señales están en fase, aunque la de color negro, con respecto a la onda de color azul y rojo, tienen una determinada amplitud, pero aún así se dice que están en fase. Cuando dos señales o dos ondas coinciden, se le da ese nombre de fase. Este tema tiene que ver con la superposición de ondas. ¿Ok? Por si alguien desea buscar un poquito más, nos va a indicar que en este caso se llama a este tema superposición de ondas. Por si desean investigar un poquito más. Entonces, que quede bien claro que si las crestas y valles de dos ondas coinciden, se dice que las ondas están en fase. Y también está, aprovechando de una vez el tema, en este caso el tema, también existe la otra palabra o la otra frase que se dice que están fuera de fase. Cuando están fuera de fase, dice que si las crestas, en este caso se refiere a los puntos máximos de una onda, coinciden con los valles de otra, o sea, con los mínimos, se dice que están, en este caso, fuera de fase, o que difieren en fase por medio de un ciclo, o por medio de ciclo. Entonces, esas señales que están aquí, todas, la de color azul, la de color rojo y la de color negro, en este momento cada una de ellas están en fase. A eso es lo que se refiere. Pero cuando están fuera de fase, de acuerdo a la definición que les acabo de mencionar, nos dice que al estar fuera de fase, eso nos menciona que tanto, déjenme ver, a ver, creo que este color es un poquito más oscuro, no, este es claro. Creo que este es más oscuro, ok. Entonces, ahora voy a escribir una señal, ¿sí? En este caso de otro color, de otro tono, un tanto de azul más oscuro. Entonces voy a escribir esta onda. ¿Me indican si se aprecia, ingenieros? ¿Sí se aprecia ese color? ¿Este color se aprecia? ¿No los escucho, ingenieros? ¿Se aprecia este color azul oscuro? Sí, sí se ve, profe. Entonces aquí este color, lo que estoy haciendo es escribiendo otra onda. Otra onda que vaya aquí. Que así más o menos, no, les digo, no soy muy exacto. Lo que quiero es que se identifique el color, ¿no? Más que nada ya necesito adquirir marcadores de tinta más reciente. Entonces estoy escribiendo aquí una onda, aunque bueno, disculpen porque no soy muy buen dibujante en este aspecto. Ya creo que me pasé un poquito más. Así. Bueno, aquí estoy escribiendo una onda de otro color distinto a las anteriores. Entonces, recordando que cuando los máximos, o también llamadas crestas, en este caso coinciden, a eso se le llama que están en fase. Aquí los máximos están en fase, los mínimos o valles están en fase, y lo mismo sucede para otros. Bueno, con la señal o con la onda que acabo de generar ahorita, de cierta manera, vamos a decirlo así, entonces, todos estos son máximos. Entonces, esos son máximos o también llamados crestas. Este es un valle. Entonces, cuando un valle de una señal coincida, en este caso, con los máximos o las crestas de otras señales, a este fenómeno se le llama que están fuera de fase. Ahora, ¿qué pasa con esta gráfica? Que ahora aquí es la parte negativa, aquí es la parte positiva. Entonces, aquí ahora tiene los máximos o las crestas de esta señal de color azul. Pero para ahora las señales que están en la parte de abajo, que coinciden, la azul, la roja y la negra, aquí están en fase. Con respecto a esta señal, están en desfase o está fuera de fase, porque no coinciden tanto el máximo con los mínimos, o en este caso las crestas con los valles. ¿Sí quedó claro? Entonces, esta señal de color azul está fuera de fase
con las otras tres señales o ondas que acabo de escribir. Esa es la diferencia cuando están en fase y cuando están fuera de fase. Sí, ingeniero, si quedó claro eso que me acaban de preguntar, me acaba de comentar su compañero. Entonces aquí se dice que están en fase. Esas tres señales. Y en el caso de la de color azul con las otras, perdón, nos indica que está fuera de fase. Sí, de hecho este tema lo van a usar bastante en su carrera, ¿no? Cuando estén hablando de esas ondas senoidales, o una onda cosedoidal, en este caso estamos hablando de este tipo de señal. Profe, ¿y tendrá alguna fórmula para calcularse? Sí, sí, de hecho debe haber una fórmula, nada más necesito identificarla. Pero bueno, de acuerdo a los conceptos que me acabas de comentar, es importante que sepas identificar eso, porque ese va a ser un lenguaje muy común, que es un lenguaje muy propio cuando estén hablando de señales, cuando están en fase, cuando están fuera de fase. Pero sí debe existir una fórmula, déjame ir buscarla. Bueno, así como tal, para decir, mira, esta señal está en fase o esta está fuera de fase, no tanto, sino más bien aquí la cuestión es de que sepas identificar los conceptos, esos conceptos básicos que son muy técnicos para la parte de electrónica, o también con relación con otras áreas de la ingeniería, ¿no? Pero en relación a este tema, por ejemplo, aquí tenemos una fórmula en la cual nos está identificando que tenemos una función cosenoidal, la cual va a depender de una amplitud, y en este caso de esa constante que es la amplitud, y otra constante que se refiere a un número que nos va a generar de cierta manera el número de esa onda. La diferencia podría ser en la función, no tanto en la fórmula, sino en la función. Porque, por ejemplo, si comparamos, por ejemplo, aquí tengo una onda cosenoidal. ¿Qué pasa si yo escribo aquí ahora otra función, que sea y sub índice 1, que tenga la misma amplitud, en este caso el valor de esa constante, pero ahora que sea una onda o una onda senoidal, que tenga ese mismo valor de ese número, de esa constante de onda, multiplicada por, en este caso, por ese valor de X. Entonces vamos a observar que una onda senoidal y una onda cosenoidal tienen una diferencia muy propia. Entonces, si ustedes identifican allí en el buscador una onda senoidal y también buscan una onda cosenoidal, pues van a observar que hay un determinado cambio, ¿no? En esas señales, por ejemplo, si observan ustedes, la señal de color azul, si yo quito esto que está aquí, bueno, no lo debí haber quitado, déjenme lo vuelvo a marcar. Por ejemplo, así, pero resulta que esa señal nada más aparece los puros ciclos positivos, no aparecen los ciclos negativos, aparecen puros ciclos positivos. Entonces, si se fijan aún así, estas tres señales, entonces aquí hay un pequeño desfasamiento, hay ¿cómo se llama? Esta onda azul, con respecto a las otras tres, hay un desplazamiento desde el origen, una determinada cantidad en este caso de unidades con respecto del tiempo. Entonces aquí existe un fenómeno que tiene que ver con estas señales, que también se le conoce que tiene un determinado desfasamiento, ¿verdad? Pero bueno, eso es en relación para poder identificar que esa señal está desplazada con respecto a la otra. Pero así como que ya ahorita haciendo un poquito análisis a tu pregunta, que me diga una fórmula para identificar cuándo está en fase y cuándo está fuera de fase, necesito investigarla, ¿no? Déjame checarla. Pero lo que sí te puedo decir, que sí podemos identificar cuando una señal está adelantada o está atrasada respecto a una determinada cantidad de tiempo o incluso hasta de grados. Porque si te fijas, esa onda cosenoidal, a final de cuentas, si tú sustituyes el valor del coseno, o sea, tú graficas esa señal, la onda cosenoidal, en este caso que es armónica, utilizando la curva del coseno, y empiezas a sustituir esos valores, vas a construir una gráfica. Entonces, ¿qué pasa ahora si utilizas otros valores? En este caso, pues es obvio que esto va a cambiar, ¿no? Entonces, probablemente tengamos algo que se va, en este caso, desfasando, ¿no? O sea, que se desplace. Pero de acuerdo a tu pregunta, no hay una fórmula que me indique, está en fase o está fuera de fase. Más bien son conceptos, ¿no? Me refiero a eso que son básicamente conceptos. Que sí los debes de tener bien claro como parte de tu formación
como ingeniero en esa área de la electrónica, ¿no? Entonces, que están en fase y que está fuera de fase. Sí, pero una fórmula como tal que te diga está fuera de fase o está fuera de fase, hasta el momento creo que no, ¿eh? Pero déjame investigar y ya en la siguiente clase ya te comento cuál sería ese paso, ¿no? Pero hasta el momento que yo recuerde, creo que no. Pero déjeme investigar, ¿no? Entonces, ahí podemos, mándeme. No, que gracias. No, al contrario, ustedes, gracias por preguntarme, ¿no? Entonces, lo que acabamos de encontrar, entonces, son dos conceptos que también son importantes dentro de las ondas, como les acabo de comentar, lo que es la fase y lo que se llama fuera de fase. Entonces, ahí tenemos prácticamente esto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, ingenieros? ¿Algún otro comentario que deseen agregar al respecto? Bueno, les comentaba que estamos con respecto a unas ecuaciones, ¿verdad? Bueno, voy a borrar eso. Sí, le tomé imagen, ¿verdad? Ya le tomé captura de pantalla, me falta esto, ¿verdad? Esto que acabo de escribir, eso es lo que me falta. Ahorita le tomamos captura, una imagen para que la tengan dentro de sus notas, ingenieros. Déjenme borrar eso nada más. Entonces, pues ahí están esos conceptos que son, les digo, van a ser de mucha utilidad como parte de su formación como ingenieros en electrónica. Entonces aquí vamos a obtener esos valores de lo que se refiere a la longitud de onda y al número de onda, ¿no? Entonces aquí voy a escribir que a partir, en este caso, a partir de estas ecuaciones, me están agotando los marcadores, ya tengo que adquirir unos nuevos. Exacto. A partir de estas ecuaciones, se ve que la distancia... ¿Sí se alcanza a distinguir el color azul, ingenieros? ¿Sí, ingenieros? Más o menos, profe. Sí, me da muy clarito. Sí. Que se están agotando. Sí, los marcadores. Hombre. A partir de la cresta, desde una distancia, desde una cresta, en este caso a la siguiente. Sí, ya la próxima sesión ya traigo nuevos marcadores. O en este caso, o valle. O desde un valle. O desde un valle al siguiente. Coma en este caso es 2pi entre esta constante k. Entonces, por lo tanto, coma, la longitud de onda. ¿Sí se alcanza a distinguir el color, ingenieros? La longitud de onda, que es lambda, el número de onda, y el número de onda, ¿sí? En este caso, que es K. ¿Sí se alcanza a distinguir el color azul, ingenieros, de la tinta azul del marcador? Sí, Sí, profe, sí se ve. Ok, gracias. Sí, ya la siguiente clase, ya prometo traer marcadores más, adquirir nuevos marcadores.
Entonces, lo que estoy tratando de mencionar ahora es que a partir de las ecuaciones, que tiene que ver un tanto con la distancia desde la cresta o desde un valle, tiene que ver con este dato que tengo aquí, que es 2pi, en este caso sobre ese número de onda. Dice, por lo tanto, la longitud de onda, en este caso viene siendo lambda, y el número de esa onda, que viene siendo en este caso k, de una onda armónica, que es lo que nos estamos refiriendo, se relacionan mediante las siguientes relaciones. Entonces, la longitud de onda, que es lambda, entonces lambda es igual, en este caso, a tener 2pi entre ese número de onda. Y donde el número de onda va a ser igual, en este caso, a 2pi sobre, en este caso, ¿quién? La longitud de onda. Entonces, esos son dos datos que nos van a servir en su debido momento para aplicarlo y obtener lo relacionado a la longitud de onda y cuando queramos obtener el número de esa onda. Así, de esa manera es como vamos a tener prácticamente nosotros esos datos. Ay, disculpen, ingenieros. Algún tanto sensible de mi garganta. Entonces, si gustan, le tomo una captura de imagen del pizarrón, si me permiten. Ingenieros. Sí, profe. Y yo creo que aquí le vamos a terminar la clase porque la verdad sí me siento un poquito, un tanto con mi garganta. Y pues ya saben que ese es mi instrumento de trabajo, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Y sirve que también ustedes aprovechan para prepararse, ¿no? Para su siguiente materia, ¿no? ¿De qué materia es, ingenieros? De mediciones. Ah, perfecto. Eléctricas. Hice el examen. No, pues adelante, entonces. Me parece más que excelente. Ya les compartí la imagen ahí al grupo, por si desean ahí revisarla. Por favor, me indican, si no vuelvo a tomar otra imagen, ingenieros. Ustedes me indican, ¿eh? Sí se ve bien, profe, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a terminar la clase el día de hoy. Entonces vamos a continuar la siguiente sesión viendo más temas. Entonces ahorita, pues bueno, ya involucramos dos temas muy interesantes que tienen que ver con lo relacionado a la fase y lo que se refiere fuera de fase, así como también las respectivas fórmulas con las cuales podemos tener el valor de la longitud de onda y lo relacionado al número de esa onda, ¿no? Que todo tiene que ver con el valor de 2pi, que en este caso se enfoca en las unidades de radianes, que es la manera con la cual se utiliza básicamente, son las unidades con las cuales se trabaja este tipo de ondas, ¿no? Estamos hablando de ondas armónicas, que también tiene que ver con el tema de ondas periódicas. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario que quieran hacer o algún mensaje para sus demás compañeros? ¿Ninguno? Ok, No, profe, ninguno. ok, perfecto. Entonces vamos a concluir aquí el día de hoy la sesión y nos vemos en la próxima sesión continuando con este tema relacionado a ondas y que también tiene que ver con el sonido, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho, que tengan muy buen día y suerte en su siguiente clase. Gracias, profe. Buen día. Cuídense mucho ustedes también, por favor. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Bueno, profe. Suerte. Bye. Adiós, profe. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Nos vemos. Que estén bien. Cuídense, por favor. Bye. Estamos al pendiente. ¿Alguien me escribió algo? Ah, sí, gracias, Ángel. Ángel y alguien más me escribió algo. ¿Quién fue? Ángel. Sí, muchas gracias, Ángel. Como no lo voy a tomar muy en cuenta. Hasta luego, que estén muy bien. Cuídense, por favor. Bye.